familias, estudiantes, docentes y personal que se encuentra en las escuelas normales y los centros de actualización del magisterio, también la Dirección de Educación Normal. A nombre de la doctora María Cristina Larabada, reciban un cordial saludo. En los últimos años se ha hecho un llamado a tomar conciencia sobre las personas con discapacidad y sus derechos, a reflexionar sobre la atención que podemos brindarles y la ayuda. Desde la ONU, a partir de 1960, en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones. El contexto nacional no es ajeno a ello. La política educativa del gobierno federal, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del gobierno estatal, por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, es brindar una educación que corresponda a la necesidad. En atención a ello y considerando el nuevo reto al que se enfrenta el docente dentro del aula, el cual le demanda desarrollar nuevas habilidades, la Dirección de Educación Normal ha emprendido la tarea de coadyuvar en la capacitación de docentes en el ámbito de la educación especial, con cursos, talleres y conferencias que orienten y apoyen su praxis para atender las necesidades de aprendizaje de estudiantes con alguna discapacidad. Por lo anterior, en el marco del Día de la Concienciación sobre el Autismo, celebrado el 2 de abril, la Dirección de Educación Normal organizó la conferencia Cómo detectar el autismo en el aula, con 3 propósitos: unirse al compromiso con los valores de la igualdad, la equidad y la inclusión en la sociedad; promover la plena participación de las personas con autismo en las escuelas; y atender necesidades de formación de los docentes en el ámbito de la educación. En esta conferencia se abordará el proceso de tamizaje en niños desde 12 meses hasta 11 años, utilizando instrumentos psicométricos creados por docentes con los criterios diagnósticos más actuales. Finalmente, es importante mencionar que parte del contenido de esta ponencia se publicó en el número reciente de la revista EduCiente, Divulgación de la Ciencia Educativa, de esta dirección. Sin más, los invito a aprovechar las experiencias vertidas por el maestro David Alejandro Torres López. Buenos días. Voy a dar lectura al currículum del maestro David Alejandro Torres López. El maestro es egresado de la licenciatura en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con maestría en Necesidades Educativas Especiales. Además, cuenta con estudios de bioestadística y psicometría avanzadas en el doctorado en Psicología de la Universidad Veracruzana. Actualmente, realiza investigación dentro de la línea Construcción de Instrumentos Psicométricos. Es creador del cuestionario para tamizaje de autismo para cuidadoras de estancia infantil, presentado en el 5º Congreso Internacional 2018 de la Organización Mundial del Autismo. Además, cuenta con experiencia en la atención directa de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, así como en la aplicación y corrección de diversas pruebas como el cuestionario para la detección del autismo en niños pequeños. Asimismo, es articulista de diversos medios, conferencista en eventos internacionales en el ámbito de la tecnología educativa, comunicación humana, discapacidad auditiva y trastorno del espectro autista. Damos la palabra al maestro David Alejandro Torres López. Buenos días, muchas gracias, maestra. Maestras, me permito colocarme aquí al centro para poder platicar mejor con ustedes. Pues bien, es un día muy importante para todos el que celebremos la concienciación del autismo, compartiendo información que sea benéfica para la atención de los niños que presentan esta condición. ¿Puedo avanzar la diapositiva, por favor? Bien, la prevalencia del autismo en México no ha sido medida específicamente en un estudio amplio. Únicamente se han hecho pequeños estudios que lo que nos han permitido es dar un acercamiento
¿a cuántos niños con autismo existen en México? Se habla de que el 0.87% de la población, es decir, casi 1 de cada 100 niños, presentan el trastorno espectro del autismo. Por lo tanto, si en la escuela donde nuestros estudiantes practican o donde nuestros egresados trabajan cuenta con más de 100 niños, estadísticamente es muy probable que exista un niño con trastorno espectro del autismo en esa escuela, que puede estar detectado o puede no estar detectado. Sucede también que si nosotros trabajamos en escuelas de educación especial, la prevalencia va a ser más alta, porque precisamente nuestros niños van a presentar ciertas dificultades que inviten a quienes los atienden a que recurran a escuelas de educación especial. Adelante. Como mencionaba la maestra Lucy, el día de hoy se va a presentar un documento que ya fue publicado en la revista EduCiencia. Esta revista es el volumen 2, número 3, que es precisamente dictada por la Dirección de Educación Normal. Aquí van a encontrar información que se complemente con la plática del día de hoy. No vamos a hablar exactamente de lo mismo, pero sí podemos hacer referencia, porque inclusive en el momento que ustedes necesiten los vínculos a las pruebas que se van a mencionar, ustedes pueden entrar directamente a la revista, descargar el artículo y encontrarán los vínculos directos, que son las direcciones en algún momento un poco largas. Adelante. En Latinoamérica es común que los docentes utilicen pruebas para detección de trastorno espectro del autismo e inclusive para diagnóstico que no fueron creadas para docentes. Pruebas que fueron creadas con criterios diagnósticos anteriores al 2013, cuando hay un cambio radical en el constructo del trastorno del espectrismo, que es cuando desaparece como un criterio diagnóstico el síndrome de Asperger y se concentra todo en un espectro en el DSM-5. Es en 2018, es el año en el que la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, utiliza también los mismos criterios del DSM-5 para ahora ampliar la definición del trastorno espectro del autismo. Incluye también la desaparición del síndrome de Asperger y aparece, igual que en el DSM-5, el trastorno de la comunicación social pragmática, que es definido ahora ya en los términos actuales como un trastorno del lenguaje, ya no un trastorno de la comunicación ni del desarrollo neurológico. Este trastorno, que puede ser muy fácilmente confundido con lo que antes era denominado el síndrome de Asperger, se puede atender desde el punto de vista del lenguaje. Cada vez que platico sobre el trastorno espectro del autismo me gusta deconstruir el constructo específicamente denominado, y me gusta preguntar: ¿existe el trastorno espectro del autismo? Como reflexión ontológica, como reflexión epistemológica, ¿existe realmente el trastorno espectro del autismo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha tocado? Preguntaría aquí a quienes me acompañan el día de hoy: ¿cómo es que podemos saber si existe o no existe el trastorno espectro del autismo? ¿Alguien quisiera comentar algo? Pues bien, como los hoyos negros en algún momento se describieron, no es necesariamente algo que se pueda palpar, pero que por sus manifestaciones se puede describir. Es decir, nosotros podemos comprender el trastorno espectro del autismo a partir de la experiencia que pueden tener los padres, o los maestros, o los hermanos, o la gente que pasa por la calle.
cuando ve a un niño con trastorno espectro del autismo? A una madre para definir, para encontrar si su hijo presenta trastorno espectro del autismo, le pudiéramos preguntar, ¿tiene problemas usted para dormir por la noche? Porque su hijo manifiesta dificultades que le implican a usted estrés. Y esa sería una de las tantas preguntas que pudiéramos hacer para determinar si realmente su hijo presenta trastorno espectro del autismo. Es decir, por las manifestaciones es por lo que lo conocemos, es decir, por la conducta. Adelante. ¿Cómo existe entonces el trastorno del espectro del autismo para los maestros de educación básica? Para las cuidadoras de estancia infantil, para las maestras de preescolar, para maestros de primaria, ¿cómo existe el trastorno del espectro del autismo? ¿A partir de qué manifestaciones? ¿A partir de qué podemos determinar que un niño que está en su aula presenta el trastorno del espectro del autismo? Las conductas en el aprendizaje. Las conductas, maestra. Sí, efectivamente, cuando en tu aula está un niño inquieto. Un niño inquieto. Un niño inquieto. Un niño diferente. Sí, Un niño con el que tú, irritable. Sí. Un niño con el que tengo dificultades para comunicarme. Un niño que se levanta cuando estoy contando el cuento, maestra. Un niño que aparentemente está hablando contigo, pero está hablando. Un niño que está hablando, pero está haciendo un discurso que no necesariamente le interesa si a ti te está convenciendo o te está aburriendo. Entonces, a partir de esas manifestaciones, nosotros podemos encontrar que se pueden crear instrumentos psicométricos y clinimétricos, que es una de las situaciones en las que yo he insistido recientemente en que las escuelas normales requieren hacer mayor investigación en la creación de instrumentos que permitan determinar ciertas necesidades, determinar posibilidades de trastorno, hasta el nivel que los docentes no lo permiten. No vamos a hacer diagnóstico nosotros, a menos que tengamos una especialidad, porque el diagnóstico del trastorno espectro del autismo lo realiza personal de salud, que pueden ser médicos o profesionales de la conducta como son los psicólogos. Adelante. Para la detección del trastorno espectro del autismo, requiere de la observación del comportamiento, pues un análisis de laboratorio que permita determinar. No existe una prueba de sangre, como el tamiz médico que ha estado en las noticias, no existe algo así para el trastorno espectro del autismo, no existe una exploración neurofisiológica, un electroencefalograma, que permita determinar el trastorno espectro del autismo. Las investigaciones más recientes, en este caso, la de CLIN en el 2018, a finales del 2018, en diciembre, nos indica que todavía no es posible determinarlo. Si bien ha habido avances en el uso de mediciones neurológicas, de mediciones del crecimiento del cerebro en los bebés, de muchas manifestaciones, ninguna ha logrado determinar el trastorno espectro del autismo para poderlo predecir de manera suficiente como hasta ahora lo hace la psicología. Hasta ahora, la única forma de determinar o de predecir la manifestación del trastorno espectro del autismo es a través de la observación de la conducta. De acuerdo con el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, el DSM-5, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición, la CI-11, que les decía, aparece en el 2018 y que entrará en vigor, me parece que en el 2020 o 2021. El trastorno espectro del autismo se caracteriza por dificultades en la interacción y la comunicación social. Esto se dice muy a la ligera. Yo quiero nada más quedarme un poquito aquí. En la interacción, ¿cuáles interacciones tenemos en la escuela? Amistad, noviazgo, de alumno, de compañero, de equipo. Esas interacciones son las que están dificultando. Es a lo que nos referimos en este entorno como interacciones sociales. Y la comunicación social, esa comunicación que la maestra Delfina nos mencionaba hace un momento, que ciertos niños presentan dificultades al interactuar con otro, al momento de poder entablar realmente
esa conversación, esa manifestación humana en la que yo me preocupo por lo que está sucediendo en el otro cuando yo estoy enviando un discurso hacia él. Y por patrones de comportamientos restrictivos y repetitivos, comportamientos que pueden ser en el habla, como aquel niño que presenta ecolalia, o pueden ser motores, como aquel niño que sacude las manos, o el famoso aleteo que muchas veces escuchamos en el trastorno espectro del autismo, y ciertos comportamientos repetitivos que pudieran ser no acordes a la edad. Muchas veces encontramos que los niños pequeños, preescolares, quieren una canción muchas veces, todo el tiempo, pero esto lo encontramos en la mayoría de los niños. Pero ¿qué sucede con el niño que quiere específicamente una pequeña parte de la canción? Solamente esa pequeña parte de una película. Solamente quiere ver y que se le repita constantemente una parte de la película. Ese sería el extremo de un comportamiento repetitivo. Intereses restringidos, niños o jóvenes ya que únicamente quieren hablar de cierto tema. Los dinosaurios, nada más. Yo nada más quiero hablar de los dinosaurios. Y en ciertas etapas del desarrollo, y por eso es muy importante la intervención del especialista de la conducta, ciertas etapas del desarrollo, esas manifestaciones se van a considerar normales. Pero va a haber momentos en los que no se consideren ya normales a partir de su frecuencia o de su intensidad. Adelante. Bien, el trastorno espectro del autismo es un trastorno de espectro. Hay pocos trastornos de espectro dentro de las clasificaciones internacionales. Encontramos que los trastornos de espectro se refieren a que se manifiestan de forma muy diferente en los individuos en los cuales se encuentran presentes. Por ejemplo, tendremos niños con trastorno espectro del autismo preverbales, pero tenemos niños verbales. Tenemos niños que tienen dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura y tenemos niños que son muy avanzados en la lectoescritura. Tenemos niños que tengan dificultades motrices, aquellos que tengan ciertas habilidades motrices. Es decir, se va a manifestar de maneras muy diferentes y solamente van a coincidir todos ellos en las características que se mencionaban anteriormente, que deben aparte manifestarse en diferentes contextos. Esto es muy importante porque recientemente tuve un niño que en la escuela determinaban que tenía muchas características de trastorno espectro del autismo. Se hicieron todos los análisis psicométricos, clinimétricos, de observación en diferentes contextos y se encuentra que el niño en su casa y en algunos ambientes familiares su manifestación era normal, que tenía ciertas dificultades únicamente en la escuela. Entonces, eso tiene implicaciones de que ya no eran diversos contextos y por lo tanto se requiere un diagnóstico diferencial en ese caso. No determinante todavía, por las edades de los pequeños tenemos que ser muy cautos al final en qué trastorno tendríamos que ubicar sus conductas, no con el objetivo de etiquetar, sino con el objetivo de darle la mejor atención. Como les mencionaba previamente, el trastorno de la conducta pragmática que se crea a partir de estos últimos dos manuales diagnósticos permite que ahora ciertos niños que antes eran atendidos con criterios de trastorno espectro del autismo, ahora sean atendidos con criterios que tienen que ver con la terapia del lenguaje. Hay diferentes indicadores de sospecha que podemos encontrar en el trastorno espectro del autismo. A partir de los 12 meses, por ejemplo, en la parte emocional, social, el escaso contacto ocular, en niños desde los 12 meses ya podemos observar estas características, la escasez de la sonrisa, la no orientación al nombre, que no siga la mirada de otros, que tenga iniciativa social pobre, entre otros. A los 18 meses, no solamente escaso contacto ocular, sino ya aversión a la mirada, escasa expresión emocional, no respuesta al nombre, entre otros.
Y a los 2 años, una falta de interés social y en otros niños, que pudiera manifestarse con una capacidad de interactuar con el entorno más cercano, pero con dificultad con sus pares. Muchas veces eso sucede porque el entorno más cercano comienza a hacer adecuaciones sin darse cuenta a las características del niño, y por lo tanto los comportamientos de los padres empiezan a cambiar respecto a los juegos, a los intereses, y por lo tanto el niño se siente mucho más cómodo en el ambiente familiar, tiene mayor contacto, mayor interacción, pero con los pares que no se van a adecuar a él, sino que van a manifestarse a partir de sus propios intereses, es donde empezamos a tener ciertas dificultades de interacción. Adelante. También se puede manifestar conducta comunicativa o simbólica en la frecuencia de las vocalizaciones. Niños con dificultades en las vocalizaciones a los 12 meses, por a los 12 meses, que no señala para pedir. Muchas veces señalado hay que observarlo muy bien, porque hay ciertas conductas que parecen señalado cuando no lo son, que es un intento de agarrar las cosas, que no es típico en el desarrollo normal, sino que regularmente ya se hace el uso del dedo en los niños, mientras que en muchos niños que presentan esta dificultad de señalar, lo que hacen es un intento de alcanzar, que a veces los padres pudieran considerar como conducta de señalar. A los 24 meses, pocas respuestas a las conductas, a la atención conjunta. Esta capacidad que tenemos de que si yo señalo algo, podamos en ese momento conversar o tener una interacción con eso. Esa atención conjunta se dificulta en los niños con trastorno espectro del autismo. Bien, adelante. Y también en la parte atencional y sensorio-motriz hay diferentes dificultades. Aquí es uno de los momentos clave en los que yo les remito a la revista Educientia, porque ustedes van a poder encontrar en ella todas estas descripciones, todo lo que está aquí, y no solo eso, sino también las definiciones con los autores que nos permiten generar esta tabla y las demás tablas que se presenten aquí. ¿Sí? No necesitan tomar tanta nota al respecto, gracias a que ya está publicado este artículo. Adelante. En el aula, ¿sí?, de acuerdo a Rivière, entre los 18 y los 36 meses pudiéramos observar algunas dificultades como una sordera aparente, y esa sordera aparente se manifiesta cuando nosotros le hablamos por su nombre o le solicitamos algo, pero no se manifiesta cuando hay alguna música que le atrae. Esta es una prueba que yo hacía comúnmente con los niños pequeños, y era hablarles, pedirles a los padres que le hablaran, pero en algún momento yo le preguntaba a los papás qué personaje de la televisión les gustaba, y yo ponía muy bajito un video cuando los niños estaban jugando en el consultorio, y entonces yo podía ver que muchos de esos niños se levantaban y se acercaban a observar en la computadora. ¿Por qué? Porque sí escuchaban. Entonces ya podíamos nosotros entender que esa sordera paradójica era únicamente a las invitaciones de interacción que manifestaban los demás. Dificultades para compartir el foco de atención y la mirada. Podemos ver, por ejemplo, en el 7 presenta juego repetitivo o rituales de ordenar. Estos han sido muy divulgados. Es muy famoso ver esa fotografía en la que el niño está acomodando los carritos. ¿Sí? Inclusive algunos niños con una capacidad intelectual y de lenguaje acorde a su edad o superior, le dan una explicación a esas filas que ellos buscan hacer. En alguna ocasión un niño me decía, es que en unas vías del tren, dice, y le pregunté que por qué había puesto en fila tantos carritos. Tomó una vaca y la puso enfrente y dice, es que se atravesó una vaca. Buscando él, pues explicar esa necesidad que tenía de ordenar los carritos, pudieran ellos encontrar
un uso a ese ritual, se observa muy comúnmente. Por ejemplo, la 23 nos menciona no juega con otros niños, y pudiéramos remitirnos entonces a los indicadores en el aula de Rivière, que en el año 2000 nos compartió, antes de fallecer prematuramente, este gran teórico del autismo. Si bien estos indicadores que mencionábamos en las diferentes edades, estos indicadores que nos manifiesta Rivière en la escuela, nos pueden apoyar a determinar ciertas sospechas en el aula, no podemos utilizarlos como criterios aislados cuando vamos a remitir a un niño al diagnóstico posterior, porque esto puede llevar al error, puede llevar a preocupación inexcesiva que no es necesaria en los padres, puede llevar a profesionales a entender que esas manifestaciones se dan de manera frecuente o intensa cuando realmente no están siendo así, sino que simplemente nosotros lo observamos 1 o 2 veces a la semana, o lo observamos 3 veces durante el mes, lo recogemos como información y decimos al especialista, presenta aversión a la mirada. Y entonces cuando el niño llega a su consultorio del especialista y también tiene aversión a la mirada porque no conoce al especialista, porque nunca lo ha visto, porque en su casa le han enseñado que no se debe mirar a las personas, que eso es una de las manifestaciones que la especialista Gallo aquí en México nos precisó en algunos artículos que publica acerca de las manifestaciones culturales que pueden cambiar en México respecto a otros países, y era que en México a muchos niños se les enseña que mantener la mirada con un adulto es mala educación. Entonces, si nosotros remitimos al niño con estas observaciones que no fueron con la frecuencia y la intensidad suficientes para considerarse que estaban fuera de lo considerado normal, él los observa en su consultorio y podemos tener un diagnóstico equivocado. Es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta con qué lo podemos confundir. Adelante, por favor. Las confusiones del trastorno espectro del autismo con otras dificultades, las más comunes en el aula son las siguientes. Niños que presentan dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y leer las señales no verbales. Esto implica ser muy literal o tener dificultades para los juegos de palabras, los acertijos, los albures. Pero esto también se observa en el trastorno de la comunicación social pragmática. Es una manifestación muy específica del trastorno de la comunicación social pragmática, también del trastorno espectro del autismo, hay que aclararlo, pero también se observa en este otro trastorno, también en el TDAH y en las dificultades del lenguaje receptivo. Es decir, lo podemos confundir con otros trastornos del desarrollo neurológico o con otros trastornos del lenguaje. La dificultad con la función ejecutiva para organizar y resolver problemas. Esto también se manifiesta en niños con trastorno por déficit de atención. También lo podemos observar en el aula, debido a las actividades que realizamos en el salón, pudiera manifestarse en niños con problemas de aprendizaje. Esa dificultad en la función ejecutiva. La tendencia a buscar o evitar estimulación sensorial. Esto también es muy común en niños que presentan discapacidad intelectual, en niños con dificultades de procesamiento sensorial y con déficit de atención. Problemas en la conversación para expresarse, para seguir conversaciones y hablar con el volumen y entonación adecuada, también se presenta en discapacidad intelectual, en las dificultades del lenguaje y en las dificultades en el aprendizaje no verbal. Las estereotipias. Estas son comunes en la discapacidad intelectual y en múltiples trastornos de tics. Hay múltiples trastornos en los que se presentan estos aleteos que mencionábamos, colocar las manos frente al rostro, ante la luz,
Esas estereotipias se manifiestan en otros trastornos, incluyendo algunos trastornos que la medicina ha determinado a partir de dificultades de crecimiento en el cerebelo, en el cerebro. Se manifiestan ciertas características de estereotipias. Por eso es que estos factores que mencionaba yo previamente nos pueden servir como un indicador de sospecha, pero no nos pueden ayudar demasiado o nos pueden invitar al error cuando los utilizamos como criterios aislados. Por eso necesitamos instrumentos importantes. Los instrumentos para la detección inicial del trastorno espectro del autismo, recuerden, estos cuadros están en el artículo que está en la revista de ciencia. A nivel internacional encontramos el cuestionario para la comunicación social, el SCQ, diversos cuestionarios de los más conocidos. Podríamos encontrar la escala para la alarma de distrés en bebés, el CUCHAT también se encuentra ahí, y pudiéramos encontrar al final en esta lista EDUTEA, que es un instrumento del cual vamos a hablar el día de hoy. Y a nivel nacional se han hecho adecuaciones al MChat, se han hecho adecuaciones para que sea el MChat mexicano. El inventario de autismo, que se llama León, porque se hizo en la ciudad de León, Guanajuato, que precisamente sirvió para este estudio de prevalencia de autismo en León, Guanajuato. La valoración del espectro autista para niños hispanos. Y al final, también en esta lista colocamos la escala de tamizaje para cuidadoras de estancia infantil, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Adelante. Si bien, como veíamos en la tabla anterior, se pueden hacer uso de múltiples herramientas, lo importante es que desde la escuela hagamos uso de las que fueron creadas para maestros, que hagamos uso de las que fueron creadas para nosotros, por razones múltiples de las cuales yo pudiera mencionar algunas. Están hechas para el entorno donde nosotros trabajamos. Por ejemplo, alguna vez cuando presentaba la escala para el tamizaje de autismo en estancias infantiles, alguna cuidadora de estancia infantil preguntaba: ¿y cómo tengo que hacer mi sesión? ¿Con el niño solo? ¿O en cierto momento del día lo separo? ¿O solamente a él lo observo? No, está creada para un entorno natural de la estancia infantil y del jardín de niños, y por lo tanto se hace a través de actividades de juego con todos los niños, porque los maestros esa necesidad tenemos. A diferencia de otras escalas que se mencionan aquí, que fueron creadas para entornos clínicos, estas escalas creadas para entornos educativos tratan de ajustarse a las necesidades, a las cualidades, a los beneficios que tiene de aplicarse en una escuela, y también al lenguaje de los maestros. En el caso de la escala para tamizaje en estancias infantiles, está creada con un lenguaje para nivel de educación primaria, porque sabemos que en las estancias infantiles encontramos cuidadoras que tienen estudios de secundaria o de primaria, por lo tanto fue creada para ese nivel educativo. Las respuestas, las preguntas y el cuestionario que fue utilizado en respuestas nada más de sí y no, dicotómicas, está pensado específicamente para ellos. En el caso del cuestionario EDUTEA, si bien el nivel de lenguaje es un poquito superior a que se esperaría para un maestro con ciertas lecturas acerca del trastorno espectro del autismo muy fácilmente lo va a poder aplicar. Adelante. Soto Calderón indica que para la medición tanto psicológica como pedagógica de las personas con autismo debemos utilizar instrumentos psicométricos porque si no vamos a estar sujetos al error. Sucede
que si yo quiero medir esta mesa, yo pudiera usar cuartas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, media, entonces por lo tanto debe haber 4 más o menos. Y es muy posible que yo le atine, o puedo utilizar una hoja de la cual yo sé de qué tamaño es, y por lo tanto ver cuántas hojas caben en la mesa y obtener una medición. Pero si yo traigo un metro, ¿sí?, una cinta métrica, la medición va a ser más exacta, más rápida, y eso es lo que precisamente nosotros buscamos cuando utilizamos instrumentos psicométricos que han sido creados para cierta condición, cierto trastorno o cierta discapacidad. Buscamos que sean lo que se ajuste mejor a esta medición. ¿Qué es lo que medimos? En este caso, conductas. ¿Cómo se miden las conductas? Contándolas en su intensidad y en su frecuencia. Eso es lo que se hace. Y a partir de un conteo que se hace tras bambalinas, en el que se utilizan investigación a través de la estadística, en la que ciertos niños ya previamente diagnosticados, en este caso con trastorno espectro del autismo, en cierto contexto, como puede ser un jardín de niños o una primaria, se aplican estos instrumentos de tamizaje para ver si la prueba los detecta, y también se busca cuántos detecta que no estaban previamente detectados, y eso se hace una comparación con instrumentos complejos, como pudiera mencionar las curvas ROC, que en su momento fueron creadas para detectar misiles en Estados Unidos. Son algoritmos matemáticos que permitían al objeto determinar si lo que venía en el cielo y que se manifestaba en un radar era un misil, era un avión, era un pájaro o era Superman. Y esos instrumentos, esos algoritmos matemáticos aplicados a la conducta, nos permiten que en estos estudios que están detrás de los instrumentos psicométricos que se presentan hoy, permitan determinar si el niño que tiene ciertos resultados en cierto cuestionario presenta un trastorno del lenguaje, tiene un desarrollo típico o presumiblemente se encuentra dentro del trastorno espectro del autismo. Ese y otros algoritmos matemáticos que se utilizan que pudieran invitar a que en las escuelas normales se haga más investigación de ese tipo, porque es muy necesaria, pero que ahorita nada más doy un ejemplo sobre todo el trabajo que hay detrás de esta presentación de instrumentos psicométricos. En ese sentido, yo creo que sí tendría que ser muy preciso el estudio, porque muchas veces hay confusión con TDAH o con otras situaciones, y como normalmente se manda medicación, entonces sí, lo he vivido, la medicación no es apropiada muchas veces y no se le puede dar el seguimiento, entonces yo creo que ahí como que sí hay que tener mucho cuidado que sea realmente el padecimiento. Así es. Bueno, ese comentario es muy importante para hacer una aclaración. Lo que vamos a revisar hoy, lo que estamos revisando hoy, es detección inicial, no diagnóstico final, y eso es muy importante que quede muy claro. Inclusive los instrumentos que vamos a aplicar tienen ahí en letras no muy chiquitas, pero sí al final, y se precisa que se tiene que remitir a una valoración con un especialista. ¿Sí? Porque cuando nosotros captamos a partir de tamizaje, es como lanzar una red, pero una red que a veces es muy estrecha o a veces es muy amplia, y por lo tanto puede ser que en esa red captemos, como decía la maestra, no solamente niños con trastorno espectro del autismo, sino que ahí se vengan algunos niños como los que mencionábamos hace rato, que se pueden confundir: trastorno por déficit de atención, trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, inclusive discapacidad motriz. Muchas veces dicen, bueno, es que el niño no interactúa y no sigue la mirada y no me mira. Bueno, pero es evidente la discapacidad motriz en el niño. Me ha tocado niños que nos presentan con diagnóstico de trastorno espectro del autismo, cuando el niño obviamente no te va a poder mirar porque su discapacidad motriz y posiblemente intelectual es muy evidente, ¿no? Entonces, simplemente son redes que se lanzan ahorita para hacer tamizaje, y que también, si son muy anchas esas redes, puede ser que algunos niños que presentan el trastorno espectro del autismo se nos escapen, ¿sí? Este es el caso
de pruebas que se aplican para tamizaje universal, que muchas veces, con tal de poderse aplicar a población general y que no capten demasiados niños, porque si no se saturarían los servicios de salud a partir de la captación, permiten que ciertos niños que sus manifestaciones no son tan graves todavía se siguen un tiempo, es decir, que salgan negativos en el tamizaje, pero posteriormente resulten positivos a un diagnóstico, ¿sí? Que sean los falsos positivos que se denominan. Esos falsos positivos serán captados en otro momento, tal vez en la primaria, tal vez en la secundaria. ¿Por qué? Porque sus manifestaciones no fueron lo suficientemente fuertes en las edades tempranas. Adelante con las diapositivas, por favor. Adelante. Ya comentábamos qué cuestionarios vamos a utilizar. Bien, sucede que la UNICEF, con el gobierno de México, creó un fichero de actividades para la atención inclusiva de niños y niñas con discapacidad para las estancias infantiles. A partir de ese fichero, adelante, en el que se hacía una recomendación sobre juegos que ya estaban delimitados con las características de las escuelas y de las edades de los niños, se crea AXDAT, que es el cuestionario para el tamizaje de autismo en estancias infantiles. Adelante. El ASDAT es un instrumento de cribado, tamizaje, que evalúa el riesgo de autismo en niños de entre los 12 y los 47 meses, es decir, un mes antes de que cumplan los 4 años. Es el primer instrumento observacional gratuito en el mundo, creado conforme los criterios del DSM-5 y CIE-11, que además puede ser aplicado por cuidadoras de estancias infantiles. Esas características completas no las tiene actualmente ningún instrumento psicométrico. Su aplicación presenta una serie de actividades previas en los que las maestras o las cuidadoras están familiarizadas. Y menciono maestras porque, como abarca hasta un mes antes de los 4 años, puede ser aplicado en preescolar por las maestras que dan primer grado. Estas actividades son bailar, jugar, leer cuentos y desayunar con los niños, que son actividades que se realizan todos los días en las estancias infantiles y jardines de niños. Posteriormente a que se realizan estas actividades, se hace un cuestionario con preguntas dicotómicas, sí o no, que se responden aproximadamente en 3 minutos por día. Este cuestionario está pensado para un tamizaje universal, es decir, para aplicarse a todos los niños. Pero aún así, ustedes lo pueden aplicar solamente a los niños con los que tengan sospecha. Es importante que se aplique a todos los niños porque pudiéramos pensar que algún niño no está presentando cierta condición por la baja pericia que tuviéramos, y es mejor aplicarlo a todos en los primeros momentos, porque eso también nos va a generar mejor ojo para observar ciertas conductas. Fue desarrollado con la participación de estancias infantiles y jardines de niños de la ciudad de Jalapa, de la ciudad de Coatepec y algunas comunidades como Mafapas. Está basado en la teoría clásica de los test. El estándar de oro fue el A22. Esto es muy importante que se clarifique porque en muchos instrumentos psicométricos el estándar de oro con el que se crean no es lo suficientemente bueno. Existen algunos instrumentos que se crean a partir de contrastarlo, los resultados, es decir, el estándar de oro es el contraste con el que se hace para ver si realmente los niños que detecté sí presentan la condición. No es lo suficientemente fuerte ese estándar de oro. El caso del A22 es el instrumento considerado a nivel mundial como el más preciso para la detección de trastorno espectro del autismo. En el caso de nuestros niños, en la creación de este instrumento, no solamente se aplicó A22, sino que se hacía una entrevista a la familia, la observación clínica, la aplicación de ADR, que es otro instrumento que es a partir de entrevista, y los niños a partir de 2 años tendrían que resultar positivos tanto en ADR como en A22
como a la observación de los especialistas. En este caso eran 2 psicólogos con cédula profesional que tienen experiencia directa con autismo todos los días. Todo ese protocolo que se realizaba se contrastaba con los resultados que teníamos en la prueba, que se las da, y entonces ya se determinaba si se había una confiabilidad en que este instrumento estaba enviando para diagnóstico a niños que realmente presentaban un trastorno. Abundo un poquito en esto porque me importa mucho que se haga más investigación de este tipo en las escuelas normales, por eso me meto en estas cuestiones, porque estoy seguro que algunos estudiantes o algunos maestros pudieran retomarlo, pudieran crearse dudas o pudieran crearse interés o algo y que invite a más investigación cuantitativa en las escuelas normales. Con una población de 57 niños y 48 niñas, la versión de 15 preguntas con un corto de corte de 13 presentó una sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo del 100%. Quiere decir que todos los niños que se remitieron a diagnóstico a partir de estos criterios de punto de corte, todos presentaron el trastorno espectro del autismo. Esto es son valores muy altos para una prueba en su primera aplicación. Son valores que realmente nos sorprendieron gratamente, pero que tienen que ser continuamente revisados. Cuando se genera una prueba de este tipo, lo que se espera no es que se use en todos los ámbitos y durante muchos años con esta confiabilidad. Lo que se busca es que a partir de esta primera versión se aplique en diferentes lugares y se hagan estudios de validación en diferentes contextos para que el punto de corte que se realice cambie. Es decir, se puede conservar todo el cuestionario, pero decir que en Acapulco el punto de corte es de 10, no de 13 para niños, y es de 7 para niñas. Y eso tendría que hacerse bajo un estudio de validación que pudiera ser una tesis excelente de grado o de posgrado para cualquier profesional en el ámbito educativo. Lo que sí requerirían sería únicamente conocer todo lo que es la instrumentación de un estudio así y obviamente el estándar de oro, que no podrán ser ustedes, sino que tendrán que ser psicólogos calificados o en su momento también pediatras calificados que puedan hacer el diagnóstico final para hacer el contraste. Esta prueba se hace una breve introducción a lo que es el trastorno del espectro del autismo, muy breve, porque recordemos que está creada para personas con estudios de primaria, por lo tanto no se hace gran mención del trastorno. No necesitan conocer precisamente el trastorno, las aplicadoras no necesitan un curso previo, no necesitan nada más que el manual. Así se hizo durante la investigación. Únicamente se les entregaba el manual y a partir del manual encontraban la información, aplicaban las actividades como lectura de un cuento, con pautas de observación. Revisa si cuando le miras y sonríes al niño cuando estás leyendo el cuento, él te sonríe como respuesta. Revisa si demuestra que está disfrutando la actividad y también mira con atención, si te mira con atención cuando tú cuentas el cuento. Esas serían las pautas de observación a esta actividad. El material es un cuento y se describe, se pide a los niños que se sienten en ese semicírculo, se cuenta un cuento corto de aproximadamente 5 minutos manteniéndose en ese semicírculo. Ese tipo de actividades son las que se plantean en ASLA, así de sencillas, así de fáciles de obtener. En la creación de este instrumento se solicitó a las cuidadoras de estancias infantiles que tenían estudios desde secundaria, preparatoria, teníamos una licenciada en enfermería, teníamos una maestra de educación física, teníamos una con maestría en psicología, una diversidad importante. Se les pidió que lo aplicaran y el nivel de coincidencia que tuvieron fue altísimo, ¿sí? La capa de Fleiss que se aplicó, que es el estudio que se utiliza para
ver la concordancia interobservador, ¿sí? Que es de esos algoritmos matemáticos que les mencionaba previamente, mostró un nivel de excelencia. Es decir, que si lo aplicaba la que tenía maestría en psicología y lo aplicaba la maestra de secundaria, ambas tenían un nivel de coincidencia muy importante. ¿Sí? Y eso para nosotros fue un resultado también que nos sorprendió gratamente que así sucediera. Bien, adelante. Vienen burbujas, bailar, que simplemente consiste en bailar de un lado para otro con música. Se les preguntó a las cuidadoras si los materiales que se presentaban aquí eran difíciles de adquirir, y ellas nos dijeron que todos los materiales los tenían ya en su salón cuando fueron a aplicar, que no tuvieron que comprar absolutamente nada ni pedirle prestado a la de junta. Ya tenían su grabadora, las estancias, tenían para echar burbujas, que se necesita nada más el lanzador de burbujas, pedirles a los niños que las toquen en un momento. Tiene que tengan miniaturas de juguetes para peinarse, para tocar una campana, y que los niños repitan lo que uno está haciendo. El juego libre, que estos mismos materiales que se usaron previamente se les dejan a los niños. Muchos después se buscan nada más que tengan uno cada quien para ver qué interacciones realizan, y se van retirando poco a poco los que no se van utilizando. Ese tipo de actividades tan simples son las que se realizan con los niños. Adelante. Hasta terminar con la actividad que más me gusta a mí, que es la de desayunar. Aquí se colocó como merienda, desayuno, comida, colación, refrigerio, o como se denomina en sustitución, porque ahí sí hubo diversidad. De bailar, todo el mundo sabía lo que era bailar y todo el mundo sabía lo que era echar burbujas. Tal vez en otro país tendrá que cambiar el vocabulario, pero en México, al menos en el grupo de personas que encontramos, coincidían en esos nombres, pero a la hora del desayuno ahí sí había diferencias. Algunos decían merienda, otros desayuno, otra comida, otra colación, refrigerio, etc. Y entonces, esta actividad adicional, lo que se busca es que se haga en el momento natural de la estancia infantil o del preescolar, que se conviva con los niños, que se acerque a uno a ellos, les diga, qué rico, o qué es lo que más te gusta, preguntarles algunas cuestiones que son básicas durante el desayuno para poder observar ciertas pautas. Adelante. Y a partir de eso se contesta entonces el cuestionario de 15 preguntas con afirmaciones que son muy simples. Por ejemplo, ¿comparte el gusto durante las actividades por medio de sonrisas, miradas o palabras? ¿Sí o no? Durante la lectura del cuento permanece con los demás y me mira a contarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el caso de estas dos dimensiones, en la dimensión B, en el juego libre hace líneas con los juguetes en lugar de jugar con ellos, ¿sí o no? Y una vez que terminan de ese cuestionario de contestar sí o no, se observa el punto de corte de 13, si se puntúan positivo para autismo, las respuestas no al aspecto A y sí al aspecto B. Es decir, si encuentro en la dimensión A un no, lo cuento como un punto, y si encuentro un sí en el B, otro punto. Eso está descrito en el manual. Este manual se puede descargar de la página www.autismo.org.mx, o entran ustedes a la revista Dociencia y encuentran el volumen 2, número 3, ubican el artículo que se llama Cómo detectar el autismo en la escuela, lo descargan y ahí viene el link. Adelante. Adelante. Bien, ahora vamos a hablar, el ASDAT nos sirve para ubicar niños con riesgo de autismo, ¿sí? Vamos a seguir insistiendo en que es solamente el riesgo de autismo, desde los 12 meses hasta los 47 meses. Pero ¿qué sucede si el niño ya cumplió los 4 años? ¿Sí? A partir, yo puedo aplicar, supongamos que en mi grupo, porque también es una pregunta que me hacen, en mi grupo tengo niños de 37 meses para abajo, pero también tengo de 38 para arriba,
¿sí? ¿Qué hago en ese grupo? Simplemente puedo realizar las mismas actividades con todos, pero contestar el cuestionario de manera diferente. Para 47 meses para abajo, el ASDAR, y a partir de 48 meses, el EDUTEA. El EDUTEA tiene una dirección electrónica bastante larga y compleja, que yo sí por eso les recomendaría que ingresen directamente al artículo y de ahí la copien, o le den clic directamente al artículo y les va a remitir al cuestionario. Este cuestionario fue creado en España y ganó un premio muy importante de la Asociación de Psicólogos Españoles, el cuestionario Rivière, el galardón Rivière, que les mencionaba yo hace rato sobre las pautas de observación en el aula de este personaje. Este premio Rivière lo gana quienes crean EDUTEA, y fue diseñado para el cribado de niños y niñas de preescolar y primaria, como les decía, de 4 a los 11 años. Tiene un punto de corte de 10 y se presentó con una muestra muchísimo más alta que la ASDAR, de 2.660 participantes, con una sensibilidad del 87%, especificidad del 91% y valor predictivo positivo del 86%. Se espera que ASDAR, cuando se aplique a una muestra tan grande, tenga valores tan importantes como estos, que son realmente fuertes. Sus principales ventajas es que es breve, son 11 preguntas, que viene en versión impresa y viene en versión en línea, y el tamaño del estudio fue bastante grande. La desventaja es que el vocabulario, como les mencionaba, es un poco técnico en el cuestionario. Hay ciertas preguntas que pudieran ser un poco confusas y sí requieren que se puedan clarificar previamente, de preferencia. Es decir, que el colectivo se acerque a alguien especializado o inclusive a los servicios de educación especial para que les contacten con alguien que en una sesión de no más de 1 hora, o máximo 2 horas, ya por mucho, clarifique con ustedes el cuestionario. ¿Cómo se clarifican estos? ¿Cómo se clarifica el lenguaje en diferentes cuestionarios psicométricos? Yo te lo leo, ¿sí? Tú me dices qué entendiste y corroboramos si realmente entendiste lo que quería decir. Es muy sencillo. Adelante. Como fue creado en España, también tiene que ser validado en México. ¿Sí? Estamos adelantando eso. Pero para ser validado tiene que ser utilizado. ¿Sí? Por eso, no nos podemos, muchas veces, a ver, este instrumento ya fue validado en México, no, entonces no lo uso, ¿no? Pues es que necesito utilizarlo, necesito conocerlo, necesito aplicarlo, necesito que alguien se haga cargo de esa validación. Y en este caso, esa validación pueden ser las escuelas normales las que se lo validen, ¿sí? Obviamente yo estoy en disposición de participar con cualquier escuela normal que quiera validar cualquier cuestionario psicométrico. Bien. Entonces, se indica en este cuestionario la frecuencia con la que se manifiesta cierta conducta. Por ejemplo, acercamientos peculiares o poco hábiles hacia los demás, dificultades para mantener una conversación de ida y vuelta, dificultad para compartir intereses, emociones, afecto, fracaso para iniciar o responder a interacciones sociales. Esto, el maestro va a contestar si se manifiesta nunca o casi nunca, a veces, a menudo, siempre o casi siempre. Cuando ustedes se estén acercando por primera vez a este cuestionario, yo les recomiendo mucho la versión en línea, para ver por qué. Una vez que contestan este cuestionario, que no tiene caso leer todas las preguntas, nada más una muestra, adelante. Adelante, regresamos. Al final, le pecamos ahí donde están resultados. Es decir, yo contesto el cuestionario de mi alumno y le pico, ¡pum!, resultados. Adelante. Y ahí dice, bajar el archivo en PDF. Genial para nuestros maestros de educación especial o para los maestros de primaria o de preescolar, ¿sí? Ya te lo saca, adelante, digo, bajar resultados y ya te lo saca, mire, ya con puntos de corte y toda la cosa. Presenta información que dice cuál es el cuestionario, por quién fue creado, puntuación total de cierto elemento que yo manifesté, y en este caso es 20, y abajo viene la explicación. Puntuaciones iguales o superiores a 10 indican riesgo de presentar manifestaciones del espectro del autismo o de comunicación social pragmática, ¿sí?
Aquí es importante que nosotros sí nos acerquemos en los resultados, una vez que tengamos los resultados, nos acerquemos a cambiar el... Vamos a hacer una pequeña... Listo. Bien, continuamos. El cuestionario en los resultados nos va a presentar la puntuación y el punto de corte. En este caso dice que puntuaciones superiores o iguales a 10 indican riesgo de presentar manifestaciones del espectro del autismo o de comunicación social pragmática. Este apartadito, el primero, es el que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aparece un niño con puntaje superior al punto de corte, ¿sí? El punto de corte va a cambiar por la edad. El TEA nos va a preguntar previamente la edad. Si sucede que aparecen con el punto de corte superior, pero los otros factores no aparece superior, ese niño lo vamos a tomar como riesgo de trastorno del lenguaje, que puede ser en la comunicación social pragmática o en otro trastorno del lenguaje, o valoración, bueno, de un especialista de la comunicación, para que el especialista de la comunicación haga conclusiones si se continúa hacia la ruta del trastorno espectro del autismo o del lenguaje. Bien, adelante. Por último, quiero presentarles, lo tenía reservado por si teníamos todavía algún tiempecito, todavía nos alcanza, el MChat, en este caso en su versión con entrevista de seguimiento o MChat RR. Este instrumento lo pueden encontrar en la página mchatscreen, así se escucha, mchatscreen.com. Van a la parte de traducciones y van a buscar la versión Spanish Western Hemisphere. La versión de español del hemisferio oeste es la que nos permite un lenguaje más adecuado a la situación en México. Es válido para cribar niños de los 16 a los 30 meses y fue creado para pediatras. Se aplica durante la visita al pediatra. El pediatra le entrega durante la visita, cuando está en la sala de espera, a los padres este instrumento, y entonces cuando entran a la consulta entregan el instrumento, que son 20 preguntas. Ustedes van a encontrar la versión más moderna de este instrumento, porque es el que tiene 20 preguntas. Si encuentran el de 23 preguntas, es el anterior. Este instrumento de 20 preguntas se le entregan entonces al pediatra, los padres lo califican, y una vez que lo califica, determina si se sigue observando pautas de trastorno espectro del autismo en el niño o simplemente no las revisa. Este instrumento no está pensado para un tamizaje universal, porque arroja muchísimos niños como positivos cuando ya una vez se hace una revisión de entrevista y el seguimiento, ya no resultan positivos. Pero sí es importante, sí resultaría importante que lo conozcan los maestros, ¿sí? Y que lo apliquen y que se acerquen al personal de la salud que les ayude a poder utilizarlo. Si bien ya tienen el ASDAD para estas edades, incluso para menos y para más, ¿sí? Este es para 16 a 30 meses, mientras que el ASDAD es para 12 a 47, sí sería importante que se pudiera inclusive corroborar también con este instrumento. Si ustedes aplican los dos instrumentos, no se van a llevar mucho tiempo y tendrían mejores resultados. Entonces ya son preguntas para los padres. Adelante. Y se califica con un algoritmo de puntuación. Todos los ítems que digan no significan un punto, excepto el 2, el 5 y el 12. Eso, cuando dice que sí, el cuestionario, es un punto. ¿Sí? Realmente pareciera muy sencillo eso de que el no para todos, excepto el 2, el 5 y el 12, pero muchas veces se hacen bolas. Entonces, la experiencia ha encontrado que de repente ya no saben cuál se puntúa positivo o negativo.
les recomiendo que lo conozcan, que lo estudien en un grupo y en caso de ser necesario que obtengan una capacitación en su uso. A diferencia de los de LASDAT, este sí requeriría un poquito de capacitación porque es más complicado de aplicar. Y en este instrumento, cuando los niños puntúan de 0 a 2, se considera que es bajo riesgo, no se continúa evaluando. Cuando es de 3 a 7, se hace una entrevista de seguimiento, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y a partir de la entrevista de seguimiento, si el niño permanece con 2 puntos o más, se remite a diagnóstico. Pero si sale de 8 a 20 desde la entrada, ya se remite a diagnóstico directamente. Adelante. En la entrevista de seguimiento, cuando hay riesgo medio, se hace una entrevista de seguimiento en la que se pregunta, solamente se pregunta de aquellos ítems que resultaron positivos. Es decir, de las 20 preguntas, si me resultó positivo en 8, de esas 8 tendría yo que hacerle este cuestionario, ¿sí? Que, como les decía, tiene que ser alguien calificado. Si usted señala al otro lado del cuarto, Juanito, lo mira y los padres contestan sí o no. Y entonces se hacen una serie de cuestionamientos para llegar al resultado. Como ven, su aplicación es más compleja que los instrumentos previos en los que no se requiere entrevista con los padres. También es importante señalar que, de acuerdo a diferentes estudios que se han hecho, muchos muy recientes, se ha encontrado, que se mencionan en el artículo de la revista Dociencia, se ha encontrado que la información obtenida a partir de los maestros es mucho más veraz y objetiva que la obtenida a partir de los padres. Es por eso que los instrumentos como ASDAT y EDITEA son de radical importancia en su aplicación. Adelante. Parece que la última, pero cuando remitimos al diagnóstico, se recomienda utilizar un protocolo de diagnóstico. En el caso de nuestro consultorio y nuestros asociados, se remiten a los diagnósticos de desarrollo neurológico que aplica la Secretaría de Salud, también la aplicación de la evaluación neuropsicológica infantil, y una vez que se obtienen resultados que implican riesgo de autismo a partir de estos instrumentos, podemos aplicar instrumentos como SCQ, ADR y A22. Todo esto combinado con la observación del especialista. En el caso del consultorio donde yo laboro, se trabaja con psicólogos y maestros de comunicación que a la par hacen el diagnóstico y emiten un resultado. Todo esto es lo que se tiene que hacer ya para el diagnóstico final. Por eso les decía que lo que ustedes van a hacer en las escuelas nada más va a ser la primera parte, para que cuando los padres lleguen a esto, que por supuesto implica un costo para ellos, sea porque realmente hay sospechas importantes, que no se remita a padres de niños que no hay sospechas importantes de trastorno espectro del autismo, y tampoco que estén faltando a estas acciones niños que realmente sí están presentando conductas. En la experiencia personal me he encontrado con niños de secundaria que tienen evidentes muestras que presentan trastorno espectro del autismo, pero como van bien en la escuela, inclusive está en el cuadro de honor y todo, nadie realmente se ha preocupado por ellos. Como no están en rezago, ni tienen necesidades educativas especiales, si lo digo entre comillas, porque hace rato una diapositiva que nos saltábamos, la parte de educación socioemocional ya forma parte del currículo de educación básica, y por lo tanto las dificultades que presentan en la comunicación e interacción social tendrían que ser ya dificultades en el currículo. Pero bueno, atendiendo a que algunos niños no presentan dificultades en matemáticas, español, historia, entonces no se remiten a diagnósticos y llegan a niveles de secundaria con soledad, frustración, tristeza y en
encontrándose que son diferentes y que realmente nadie los comprende. Inclusive hay muchos papás que llegan y dicen, pues es que a mi hijo todos lados me dicen que no tiene nada, pero yo siento que tiene algo. Aplicas diagnóstico y pues, efectivamente presentan un trastorno del autismo, pero es una discapacidad invisible a veces. Hace rato mencionaba en la introducción la maestra Lucy la palabra discapacidad, y efectivamente desde hace algunos años se considera que el trastorno espectro del autismo puede ser considerado una discapacidad siempre y cuando el contexto no favorezca su participación plena. Porque puedes tener 2 licenciaturas, 3 posgrados, pero a partir de tus dificultades de interacción y comunicación social o de intereses repetitivos, tu dificultad de flexibilidad, no hay ningún trabajo que quieran contratar. Entonces todo eso se tiene que visualizar y se tiene que atender. Bien, por mi parte sería todo. Pasaremos a la parte de las preguntas. Maestra Alfina, Buenos días. en lo que preparen las preguntas de las Sí. de las diferentes sedes. Sí, yo sí quisiera preguntar, toda la conferencia está centrada en la detección o en la valoración para niños muy pequeños y para niños, ¿sí?, de preescolar. Sin embargo, últimamente yo he estado un poco metida en el tema y hay un grave problema para efectivamente adolescentes y para adultos. Claro. Ahora, el problema es que por lo que yo he leído, que en el caso de los adultos, ellos no fueron detectados, por lo tanto no hubo una atención temprana para apoyarlos en esto y ellos resolvieron. Así es. Resolvieron como pudieron, porque finalmente pues, no es una enfermedad. Los que pudieron resolvieron. Los Y algunos sufrieron. Los que pudieron Sí, resolvieron, sufrieron. pero unos que pudieron han resuelto enfrentando muchas dificultades y con lo que cerrabas, soledad, frustración, tristeza por la discriminación, porque finalmente la gente no entiende qué es lo que tiene, ¿no? Entonces yo sí quisiera saber más dónde puedo encontrar alguna información sobre cómo valorar en adolescentes y en adultos. Esa es una. Y bueno, nada más un comentario que también estos adultos forman parte, dado ese alto índice de nuestras comunidades, de nuestros colegas, de la gente con la que convivimos, y que creo yo que muchas veces también nos cuesta mucho trabajo saber qué tiene y no poder integrarlo, ¿no? Entonces no solamente verlo nosotros como maestros respecto a los niños, a los alumnos, sino también respecto a nuestros pares, porque creo que hay trastornos bastantes y sobre todo, bueno, está dicho, ¿no?, en el magisterio, que es una actividad que de por sí es muy cargada de la relación humana y por lo tanto de trastornos psicológicos fuertes, documentados, que ahí sí creo que también tenemos que poner el acento, cómo hacerle cuando hay adultos que son tus compañeros de trabajo, que además los aprecias y que no sabes cómo. Sí. Bien, el caso de los jóvenes y los adultos es un tema pendiente a nivel mundial. En el estado de Veracruz está pendiente la Subdirección de Detección y Atención del Autismo, lo ha reconocido desde su creación, pero la dificultad precisamente son los recursos con los que se cuenta y se atiende prioritariamente a la niñez. Esa es la situación. Sin embargo, lo que mencionabas de cómo hacer el diagnóstico, la detección, muchas veces el primer acercamiento hacia el trastorno espectro del autismo en jóvenes y adultos es a partir de la propia valoración. Se encuentran ellos con alguna valoración, ya sea porque leen algún artículo o alguien les comenta, ¿sí? Y el diagnóstico sí se puede hacer, igual que con los niños, a partir de la observación de la conducta. Sucede que la última prueba que mencionaba, que es el A22 y que mencionaba que es el estándar de oro a nivel mundial, es la que quisiera mencionar ahorita. Esa prueba tiene 5 módulos. El módulo T, niños pequeños menores de 30 meses. El módulo 1, que es para niños a partir de 31 meses.
que presentan un lenguaje adecuado para al menos 2 palabras, ¿sí? 2 palabras en una misma frase, y que sea fluido. Ese lenguaje se aplica al módulo 1, y así por nivel de edad y de lenguaje se van aplicando uno de los 5 módulos. Entonces el T, el 1, 2, 3, 4. El módulo 4, que es para las personas adultas o los jóvenes, ¿sí? Se aplica a través de entrevistas, a partir de la observación. No quisiera ahorita comentar cuáles son las actividades que se realizan ni cómo se califican, porque pudiera yo contaminar la prueba. Supongamos que alguna persona joven o adulta, a partir de esta conferencia, dice, pues yo quisiera ser valorado. Yo ahorita menciono cómo se aplica eso y pudiera ir dispuesto a la prueba. Pero se hace una observación y se hace una calificación. Esa calificación se pasa a un algoritmo, como los que les he mencionado hasta ahorita, que son calificaciones de ciertas áreas. Unas pesan más, otras pesan menos, algunas valoraciones dentro de todo esta, por ejemplo, del ADR, la entrevista de ADR son 93 preguntas, pero esas 93 preguntas no se califican todas, dependiendo de la edad y dependiendo si la quieres para evaluación o para diagnóstico. Califica ciertas preguntas específicamente y se agrupan en diferentes áreas que no corresponden a la entrevista como fue cronológicamente, sino que a veces la pregunta 5 se agrupa con la pregunta 30 y ahí se van y hace ciertas sumas y tienes un resultado, ¿sí? Esas pruebas se pueden aplicar para jóvenes y para adultos también, y obviamente no va a ser a través del juego, va a ser a través de otras dinámicas que cada vez incluyan menos juego, pero que tienen que ser aplicadas por una persona especializada. Cuando digo especializada, me refiero a un especialista de la conducta con experiencia en la aplicación de pruebas. O sea, tampoco necesitas, puedes certificarte en la prueba, ¿sí? Que sería lo más adecuado, pero de acuerdo a los manuales de las mismas pruebas, una persona con cédula profesional de psicólogo o médico ya puede comenzar a hacer diagnósticos, pero se solicita que tenga experiencia en trastorno. Entonces, se pudieran acercar a centros especializados como la Subdirección Estatal para la Detección y Atención del Autismo, que está en CRISPR, o con especialistas. Yo les soy sincero, a mí cuando me llegan, precisamente hace ratito antes de la conferencia, alguien se me acercaba y me preguntaba que si podía yo atender a cierto niño. Mi respuesta es la que podría yo dar ahorita. Pueden acercarse conmigo con toda confianza, mis datos están en www.autismo.org.mx, y si lo que ustedes me solicitan no es de mi área de competencia o de especialidad, si yo sé que hay alguien mejor que yo para hacerlo, créanme que les voy a repetir con esta persona. Aquí en la ciudad de Jalapa existen diferentes especialistas que son expertos en trabajo con jóvenes y con adultos. Entonces yo no trabajaría con un joven o con un adulto, ¿sí? De entrada pueden acercarse a mí para la confianza que ustedes tengan, y yo les remitiría con estas personas que yo sé que los van a tratar adecuadamente y que van a remitirlos entonces dependiendo. Muchas veces los adultos o los jóvenes ya han entrado en otras dificultades a partir de que no se atendió la condición desde el principio, y puede ser que ya tenga que recurrir al psiquiatra también, ¿sí? Para que tengan medicamento para resolver ciertas condiciones que se generaron a partir de la no atención temprana, que es lo que precisamente nosotros queremos fomentar, que no suceda, que las conductas no se vayan haciendo más graves o que afecten a otras áreas. Muchas veces, si no se atiende el trastorno espectro del autismo desde pequeños, lo que pasa es que cambian las conductas en la familia, se afecta a la familia, y ahora de un niño que no era flexible, ahora también la familia no es flexible, ya van a los mismos lugares, ya no pasan por ciertos lugares, ya ven los mismos programas de televisión a cierto volumen, y entonces cambia la conducta de la familia, y eso genera que este niño joven, después cuando sale a un entorno que no es el familiar, tenga problemas graves. Cuando si realmente se atiende desde pequeño y se hacen las adecuaciones correspondientes, pudiera ser que no
pase ese nivel de dificultad. Bien. No sé si hay preguntas del doctor. Hay un comentario, maestro, de la maestra Juliana Luna de la Escuela Normal Superior Guillermo Suárez Trujillo. Yo creo que aquí el problema de inclusión es un problema de inclusión, ya que debido a su estado, a mi parecer, debe tener un trato especial y solo puede generar problemas al interior del aula. Ok. Ya creo que aquí el problema es de inclusión. Si entiendo, se refieren a que deberían estar en una escuela de educación especial. Bien, sucede que las personas con trastorno del autismo pueden estar entre nosotros, ni siquiera, a lo mejor está al lado de la persona que pregunta y no se ha dado cuenta. O sea, realmente pudiera ser que no se puede generalizar qué personas con trastorno del autismo requieren la atención de educación especial. Sí habrá quienes requieran estar permanentemente en un servicio de manera intermitente, con un servicio regular o ya insertado en la escuela regular. Eso lo va a determinar las evaluaciones que se realicen. Pero de entrada no podríamos decir que las personas con trastorno de autismo, porque a lo mejor son, como decía la maestra Delfina, a lo mejor son tu compañero, a lo mejor son tu médico, a lo mejor son tu terapeuta de físico, a lo mejor son tu chofer de Uber. O sea, realmente no es una situación que por sí misma se pueda determinar que deban estar en un espacio o en el otro, porque como decíamos es un trastorno de espectro. Muchas veces va a afectar nada más a la persona y a su entorno muy cercano, y en otras ocasiones sí pudiera manifestarse como una dificultad para otros porque interrumpen, entre comillas. Pero obviamente cuando hablamos de inclusión, pues eso no es lo más importante que entendieron. Cuando de entrada se hace un llamamiento en algún momento, creo que lo publiqué en un espacio de educación especial el ciclo pasado, por esas fechas como de diciembre del 2017-2018, no recuerdo bien, y mencionaba: si todavía estás pensando en las conductas de tus niños que están afectando a los demás niños, a estas alturas, a diciembre, replantéate, porque lo que tienes que buscar es soluciones para el niño. Si este niño te presenta disturbios en el aula o eso ya lo tendrías que haber superado el primer mes que tuviste al pequeño en el aula. Ya tendrías que estar pasando a otros niveles de análisis y de evaluación. También por la ley nacional de protección y atención a las personas con autismo, promulgada el 30 de abril de 2015, se tendrán que atender en las escuelas regulares siempre y cuando lo soliciten. Y ya pudiéramos tener un debate de si es lo más adecuado o no lo más adecuado, pero por ley tendrán que ser ubicados en escuelas regulares. Vamos a atender las preguntas de las escuelas, de las sedes, y dejamos al final las de aquí. Mencionan que excelente, muy completa la conferencia, solamente que el audio falló un poquito. Y también mencionan que si se detecta un alumno con esta situación, ¿cómo podemos sensibilizar a los demás alumnos para que no se genere bullying? Bien, la parte del bullying es una situación que qué bueno que lo mencionan, porque es muy común en el trastorno respecto al autismo. O sea, se llega a grados muy graves, como que un chico de secundaria, por instrucción de los demás, se baja los pantalones a media clase y enseña su pene, y pues él, al tener dificultades de interacción y de comunicación social, no comprendía que el reto que le estaban poniendo era una broma, o sea que no era en serio, ¿no? Le ponen ese reto, él lo hace y se generan unas dificultades muy graves en el aula, inclusive me parece que lo grabaron y cosas así. Es decir, que el bullying va a estar presente en muchas veces contra nuestros niños con trastorno espectro del autismo. Pero la solución al bullying tendría que ser otra conferencia y otro análisis. O sea, se atiende exactamente igual que el bullying para otro tipo de condiciones, para una chica embarazada, para un chico ciego. El bullying se atiende con mismas premisas.
Lo que yo os invitaría es que estén muy atentos al índice de inclusión y a todos los niveles de inclusión que se manejan a partir del índice, que si nosotros llevamos a cabo todos los procesos de culturas prácticas inclusivas y políticas inclusivas que nos remite el índice de inclusión, nosotros tendríamos una escuela sin bullying, sin papás que se sienten que le están cobrando cara la inscripción, sin papás que se están quejando porque el maestro no los atiende, sin maestros que dicen es que me dejaron a los niños de primero y ni siquiera me dijeron cómo estaban. Realmente si nosotros tuviéramos esa cultura en la educación de manejarnos conforme a los índices de inclusión, se pudieran erradicar varias cosas, incluyendo el bullying. ¿Ya? La maestra tenía otra pregunta. Era en referencia a algo similar, porque creo que no nada más es la conducta de aprendizaje, sino las habilidades socioemocionales los que nos va a definir. Entonces sí, en el caso que le comentaba anteriormente, el hecho de no haber actuado en la escuela creó muchos trastornos que se manifiestan ya en la edad de adolescencia y se van incrementando. Entonces no precisamente que se dé en el aprendizaje nada más, sino también en observar las habilidades socioemocionales y crear la inclusión para que no se haga más grande la situación, ¿no? Así es. Bueno, es que básicamente las dificultades se van a manifestar en el currículo, en esa área que se agrega, ¿sí? Pero, porque como decíamos, pudiera ser que sea el mejor en matemáticas, y no solo de la escuela, de la zona o hasta del país, ¿sí? Pero que le preguntas quiénes son tus amigos y te dice todos son mis amigos. Dime los nombres de tus amigos y te dice todos sus amigos. Bueno, pero es que hay un niño que te pega. Pues sí, pero es mi amigo porque está en mi salón. Ese tipo de dificultades en la interacción y la comunicación social a veces no están relacionadas con problemas de aprendizaje, pero pueden generar en la persona pues, muchas cosas, incluyendo bullying, que qué bueno que lo mencionaron. Exacto. ¿Sí? Pero recordemos que el bullying pues, no está en contexto. La discapacidad no está en la persona, está en el contexto. La inclusión no está en la persona, está en el contexto, en la mentalidad, en las políticas, en las prácticas. Y bueno, pues en el Día Internacional de Concienciación del Autismo es muy importante que visualicemos la condición, que la consideremos con todos los derechos que tiene, ¿sí? Todos los derechos que tienen estas personas. Que los puedan disfrutar plenamente sin tener que solicitarlos, porque de acuerdo a esta ley que les mencionaba hace un momento, en su capítulo 2, artículo 10, inciso 3, se manifiesta específicamente que ellos tienen el derecho a una detección temprana y diagnóstico, lo cual estamos fallando todavía. ¿Sí? Y estamos fallando, me refiero a todos, porque no se trata de que venga el gobierno y nos haga una campaña. O sea, nosotros desde el momento que cobramos como profesionales de la educación ya estamos asumiendo ciertas obligaciones y por lo tanto el poder otorgarle los derechos a las personas a partir de una ley, si yo lo puedo otorgar a partir de la detección temprana en mi salón, ya no hacerlo es ser omiso y no estar contribuyendo al beneficio del país y de la equidad, de la inclusión.